Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video vamos a revisar la guía del Consejo Técnico Escolar de la Educación Básica del ciclo actual 2020-2021. Estamos en la quinta sesión ordinaria y la estructura de la guía contempla la presentación, las recomendaciones para el desarrollo de la sesión a distancia, la agenda de trabajo, los propósitos, materiales y productos, las actividades sugeridas que está dividida en dos apartados, que es el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje, y el segundo, fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes. Hay dos anexos. El anexo 1 es una lista de fichas del material Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, y el anexo 2 es información general. Y por último, hay un material complementario. La sesión está organizada en dos apartados. El primero se titula El desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. Esta tiene como fin que los docentes compartan las emociones que han experimentado en este periodo de educación a distancia, para luego ponerse en el lugar del alumno y de sus familias e intentar comprender las circunstancias que están dificultando su aprendizaje e identificar las estrategias que pueden ayudarles a afrontarlas. En el segundo apartado, que se denomina Fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes, tiene la intención que los colectivos revisen los avances en las estrategias implementadas por la escuela para favorecer la comunicación con los estudiantes y sus familias, así como fortalecer las formas de evaluación que han implementado. Para ello, tenemos que considerar las orientaciones y criterios pedagógicos propuestos en el acuerdo número 2612-20. Esta sesión se va a realizar de manera virtual, a menos que en algunos centros de trabajo no se cuente con los recursos de tecnología para llevarla a cabo en esta modalidad. Es importante que todos los docentes revisen previamente la guía y que también realicen las actividades antes de la sesión o antes de la plenaria virtual. La guía nos da algunas recomendaciones para el desarrollo de la sesión a distancia. Esto con la finalidad de que optimicemos el tiempo de nuestra sesión. Hay trabajo individual, hay trabajos en equipo y hay trabajos en plenaria. El trabajo individual y el trabajo en equipo se tienen que desarrollar antes de la sesión o antes de la plenaria virtual. Las actividades nos sugieren que utilicemos algún procesador de texto para que podamos presentarlos al colectivo docente en la plenaria virtual. El trabajo en equipo puede ser que los docentes que impartan el mismo grado o la misma asignatura intercambien experiencias sobre aspectos específicos de las prácticas docentes, y que a partir de ese intercambio de ideas y de experiencias se construya una visión común que realimente su trabajo y tomen ciertas decisiones. Y en el trabajo en plenaria se van a compartir los trabajos individuales y los trabajos que se realizaron en equipo utilizando alguna plataforma. Pasamos a la agenda de trabajo y esos son los dos temas que se van a desarrollar a lo largo de la sesión.
El mayor tiempo lo va a ocupar la primera parte, el primer apartado, que es el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. Los propósitos de la sesión son que el colectivo docente desarrolle estrategias para favorecer, junto con las familias, ambientes de aprendizaje en casa en los que se produce el bienestar emocional del alumnado como base para su aprendizaje y desarrollo. Analice los resultados de las estrategias de comunicación con los estudiantes y sus familias, así como de las estrategias de evaluación que han implementado con la finalidad de fortalecerlas. Esos son los propósitos. Los materiales que se requieren para esta sesión son el acuerdo número 261220. Recuerden que vamos a revisar nuestras estrategias de evaluación y es necesario que recordemos qué orientaciones pedagógicas y criterios están en este acuerdo para considerarlas en nuestra evaluación, como se hizo en el primer periodo. También debemos tener las estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitente o sin comunicación, producto que se realizó en la tercera sesión ordinaria. Otro producto que se realizó en esa misma sesión son las estrategias de evaluación. Y bueno, está también el fichero Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia y el fichero de actividades Promover la cultura de paz y desde nuestra escuela. Esos son los materiales. Los productos que vamos a obtener son dos. Uno va a ser la estrategia para favorecer la gestión de las emociones y fortalecer la empatía entre el personal docente, directivo, alumnado y familias. Y el segundo es material con orientaciones para las familias sobre cómo favorecer ambientes propicios para el aprendizaje y recomendaciones para los procesos de evaluación. Las actividades que nos sugieren. La primera pues es que revisemos la presentación, los propósitos, los productos que se esperan obtener de esta sesión, la agenda de trabajo y que nos organicemos para nuestra plenaria virtual. Al inicio de este apartado se nos da un breve texto donde se recalca la importancia del aspecto socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y más aún en la situación que estamos viviendo. Entonces se requiere que se desarrollen las habilidades socioemocionales, que el docente las promueva, pero que también seamos empáticos con nuestros alumnos. Por ello, se nos propone que identifiquemos las emociones que nosotros hemos experimentado desde nuestro rol en esta educación a distancia y escribamos nuestra experiencia con la finalidad de que comprendamos la situación que viven nuestros alumnos, los padres o las personas que están acompañando desde casa al aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos invitan a reflexionar desde el rol que jugamos en nuestros hogares, cómo hemos visto esta situación, qué retos ha enfrentado al acompañarlos en su aprendizaje, qué emociones ha sentido, las NNA a los que acompaña en casa, cómo han vivido esta circunstancia. Como cuarta actividad se nos sugiere que leamos el texto Las emociones en la educación, donde se muestra la importancia de las emociones en el aprendizaje de las NNA. Considerando el texto y las experiencias que hemos
vivido en estas clases a distancia, debemos dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje de NNA? ¿Qué emociones propician que las NNA de su familia aprendan mejor? ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje de NNA? ¿Qué emociones propician que las NNA de su familia aprendan mejor? ¿Qué emociones debe favorecer en sus actividades para generar la curiosidad y la creatividad en NNA? Como quinta actividad, vamos a identificar las emociones que prevalecen en nuestras alumnas y nuestros alumnos. Para ello vamos a considerar estas preguntas que se nos muestran. ¿Qué emociones predominan en la mayoría de mis alumnas y alumnos? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué alumnos están enfrentando estados emocionales más adversos? Angustia, tristeza, duelos, precarización de recursos, entre otras. ¿Cómo impactan los estados emocionales en su aprendizaje? Esas son las actividades individuales. Recuerden, cada apartado tiene las actividades individuales, trabajos en equipo y trabajos en plenaria. En el trabajo en equipo vamos a compartir lo que realizamos en el trabajo individual, las emociones que hemos enfrentado desde nuestro rol como docentes. Y vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Pónganse en el papel de las familias de los estudiantes que no son profesionales de la enseñanza. ¿Cómo creen que se sientan al acompañar el aprendizaje de sus hijas e hijos? ¿Qué exigencias tienen hacia ellas y ellos? ¿Cómo los tratan? La siguiente actividad es compartir el análisis que se realizó en la actividad número 5 y vamos a comentar cuáles son los principales retos o dificultades que han enfrentado las familias y sus estudiantes para contar con un ambiente favorable al aprendizaje y al desarrollo integral. Nos presentan un pequeño texto que nos habla respecto a que seamos empáticos, que la empatía es fundamental, en la práctica docente. En la actividad número 8, reflexionen cómo puede fortalecerse la empatía en el trabajo a distancia hacia los alumnos y sus familias, entre el colectivo docente y de las familias hacia ustedes. En la número 9, se va a diseñar, esto es importante, se va a diseñar a partir de lo que saben sobre los retos que enfrentan sus alumnos, una estrategia que incorpore acciones para, inciso A, favorecer la gestión de emociones en los integrantes de la comunidad escolar. Inciso B, favorecer la empatía con los alumnos y sus familias, entre los estudiantes, entre sí, entre los miembros del colectivo y de las familias hacia los docentes. Inciso C, orientar a las familias sobre cómo para favorecer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. Para el diseño de la estrategia nos sugieren que consideremos los recursos que hemos elaborado, los programas de televisión de Aprende en Casa del área de educación socioemocional, y está el fichero Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, y este es el fichero Herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. En la sesión plenaria se van a comentar las reflexiones que se realizaron en el trabajo individual y en el trabajo por equipos. Para ello podemos considerar las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias implementaron para gestionar sus emociones, para regularlas y lograr equilibrar su intensidad y duración? ¿De qué forma se pueden apoyar
entre ustedes como colectivo docente para afrontar las emociones intensas o las situaciones críticas que enfrentan? ¿A qué apoyos externos pueden recurrir? En la número 11 se van a presentar las estrategias para favorecer la gestión de las emociones en nuestros estudiantes que ya se trabajó en equipo. En el segundo apartado pues hace referencia a la comunicación con nuestros estudiantes y a la evaluación para el aprendizaje, que es lo que tenemos que fortalecer. Recuerden que en sesiones anteriores ya hemos identificado los alumnos con los que tenemos una comunicación intermitente, los que no tenemos comunicación y con los que sí tenemos comunicación. En este apartado, el trabajo individual que vamos a hacer es el siguiente. Primero, ese ya lo hicimos. Vamos a retomar las estrategias diferenciadas de comunicación establecidas por el colectivo en la tercera sesión. Vamos a considerar aspectos como los siguientes: ¿qué acciones implementó con las alumnas y los alumnos de su grupo? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué información relevante recopiló sobre sus estudiantes? ¿Con cuántas alumnas y alumnas no pudo establecer algún nivel? ¿Con cuántas alumnas y alumnos no pudo establecer algún nivel de comunicación? ¿Cuáles son los obstáculos que no han permitido establecer comunicación con sus estudiantes? En la número 13 vamos a actualizar nuestro listado de los niveles de comunicación de cada uno de nuestros estudiantes. Nos presentan un formato: nombre del alumno o alumno, nivel de comunicación sostenida, intermitente o inexistente, y observaciones, el total de alumnos. Posteriormente se va a describir un ejemplo de lo que realizaron recientemente con respecto a las estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que ya se definieron en la tercera sesión ordinaria, y van a identificar si esas acciones que implementaron atienden uno o más de las orientaciones pedagógicas señaladas en el acuerdo número 2612-20. Por eso es importante que revisen ese acuerdo, por si no lo tienen muy presente, hay que revisarlo. ¿Qué orientaciones ha privilegiado y de qué manera? Como actividades en equipo, vamos a reflexionar, analizar ese pequeño párrafo y vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo influyen las emociones en los procesos de evaluación? ¿Qué emociones provocan en la CNN la aplicación de un examen? ¿Qué emociones enfrentan nuestros alumnos en las estrategias de evaluación que les proponemos? Vamos a compartir las estrategias de evaluación entre nuestro equipo. Lean con atención las orientaciones 2 y 4 del acuerdo número 2612-20, que son estas. En la número 8 nos invitan a reflexionar sobre las estrategias de evaluación que hemos implementado y que se compartió en la sesión. Si hemos considerado la opinión de nuestras alumnas y alumnos sobre sus propios aprendizajes, de qué manera, cómo podrían incorporarlas. Han considerado la opinión de las madres y padres de familia como fuente de información sobre el aprendizaje de sus hijos, de qué manera. Han podido percibir si el estado socioemocional de la CNNA y de sus familias ha sido una barrera para el aprendizaje de sus estudiantes y de qué manera.
podrían considerar este aspecto en su evaluación. Hay mucho que reflexionar. Elaboren a partir de sus reflexiones y la estrategia que definieron en la actividad 9, el esbozo de un material de difusión, cartel, presentación, infografía y video. En la plenaria virtual, pues ya se va a hacer un análisis general sobre los niveles de comunicación con nuestros estudiantes y vamos a comentar las siguientes preguntas. Son sugerencias que nos da la guía. Las preguntas son las siguientes. ¿Es posible hacer algo más para contactar a las niñas, niños o adolescentes con los que han tenido comunicación? ¿Cómo apoyar a las NNA y las familias para que el estado socioemocional no sea una barrera para el aprendizaje? ¿De qué manera pueden ajustarse las formas de evaluación de acuerdo con el nivel de comunicación que tienen con sus estudiantes? Y vamos a tomar acuerdos. Vamos a ver qué acciones pueden mejorar los niveles de comunicación con nuestros estudiantes y las acciones que se van a implementar para considerar la opinión de los NNA, de los padres de familia en la estrategia de evaluación que desarrollarán. Vamos a retomar el esbozo del material y lo vamos a complementar con los acuerdos que se tomen del colectivo docente. Y bueno, este esbozo que nos piden lo podemos compartir con las familias que están acompañando a los alumnos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esas son las actividades sugeridas de la guía. Ahora, veamos los anexos de manera rápida. En el anexo 1 se presenta una lista de actividades enfocadas para trabajar lo socioemocional. Están de preescolar, primaria y secundaria. Ahora, estas han sido adaptadas para realizarlas de manera presencial, pero nosotros la podemos adaptar en estas para realizar los temas a distancia. En el anexo 2 nos presenta un portal, aquí está la página, donde pueden ingresar aquellos que se encuentren en el extranjero y que quieran incorporarse al sistema educativo nacional. Crearon este portal para garantizar el acceso, permanencia y tránsito de las NNA. Número 2, cursos de formación para las familias. Cómo promover las habilidades socioemocionales en la familia. Aquí está la página donde pueden ingresar. 2, las familias aprendiendo en casa. Recomendaciones para apoyar el aprendizaje y bienestar de niñas, niños y adolescentes en la situación actual. 3, se ofrecen cursos para maestras y maestros. Orientaciones, este es uno de ellos. Orientaciones para prevenir, detectar y actuar en casos de abuso sexual, infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Está organizado en 4 módulos con una duración aproximada de 40 horas. Ahí está la liga por si desean participar y se ofrece una constancia de participación. La número 2, el segundo curso es Cuidando la salud mental de las niñas, niños y adolescentes en el regreso a la escuela. Estrategias de intervención para profesores en el salón de clases, ¿no? Con el fin de que cuando regresemos a clases estemos capacitados, preparados para apoyar a nuestros estudiantes que necesiten ayuda respecto al estrés que generó
pues la pandemia. Este curso va a ofrecer estrategias para cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes y fomentar el bienestar de las maestras y los maestros. Este curso está organizado en 6 temas en los que se abordan los principales problemas de salud mental que afectan a las niñas, niños y adolescentes. 1. Problemas emocionales, problemas de conducta y situaciones de cuidado graves como las autolesiones, la conducta suicida o el consumo de drogas. Y eso es todo, y este es el material complementario que creo que... Y este es el material complementario. Hay mucho que reflexionar. Esta guía pues son actividades sugeridas, les recuerdo, no es que realicemos todo al pie de la letra, pero nos orienta, nos ayuda. La manera en que organizamos nuestro consejo técnico escolar ya depende de cada centro de trabajo. Y eso sería todo de mi parte. Que estén bien.